Diálogo Franco es una presentación de Astillero Aguapé, Frigorífico Guaraní, Diesa S.A., Puerto Seguro, Lácteos Trébol, Fundación Paraguaya, 35 años, Importadora Roma, calidad y buen servicio, Laboratorios Lauda, Cuatiá, Servicios Médicos Migone, Urba Inmobiliaria, fibra y arte, todo lo que necesites para tu piscina. Lapiceras Parker, Neuland, es sana, es rica, es nuestra. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Francamente 15 de noviembre. Quedan ya prácticamente un mes y medio para el final del año. Noviembre, mes azul, es de concienciación para la consulta de los varones. El mes pasado fue mes rosa, era todo en favor de las mujeres con el propósito de ir reduciendo el número de mujeres que tengan cáncer de mama, cáncer de cuello. Y bueno, ahora nos toca el turno a los varones. Hoy vamos a compartir esta campaña internacional que se está llevando adelante de concienciación para la consulta, de tal forma que el diagnóstico sea lo más precoz posible y no llegar a los estados más terminales de un cáncer de próstata. Nos acompaña el doctor Fernando Abarzúa. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches, doctor Federico. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con usted y con su audiencia este tema tan importante que es el Noviembre Azul. Noviembre Azul, bueno, le toca también a los varones. Hay un dicho que me gusta, es de bien hombres el de consultar con el urólogo. ¿Por qué hay el temor a la consulta, crees, doctor? Mira, el primer gran miedo que tiene el varón al acercarse al urólogo es que asocia urólogo, inspección prostática. Y ahí es donde viene el gran rectal. Error, el tacto rectal propiamente dicho. Y ahí es donde viene el gran error, porque básicamente cuando alguien viene por primera vez a mi consultorio jamás se me va a pasar por la cabeza el pensar en palparlo o algo así. Necesito iniciar el diálogo, abrirme, que él se abra a mí, conocernos, tratar de ser amigos si es posible y después gradualmente irle explicando la importancia de cada test, cada procedimiento, si es necesario un examen físico. O sea que no se asuste el varón normalmente al ir al urólogo. ¿Cuántos años sería recomendable para los varones televidentes que nos están mirando una consulta al urólogo? Mira, yo creo que acá, si vamos a hablar básicamente en términos de prevención del cáncer de próstata, es sumamente importante dejar bien claro que el antecedente familiar, el cáncer en un abuelo, en el padre, en un hermano mayor, en un tío, van a tener que ser los primeros signos de alarma y que van a marcar la gran diferencia de aquellos que se van a beneficiar de empezar a los 40 años con las evaluaciones regulares y periódicas con el urólogo. Todos aquellos que no llenen estos requisitos podrán comenzar en forma segura a partir de los 50 años de edad. O sea, si yo tengo un antecedente familiar, entonces es más precoz. Es más precoz. Anteriormente era todo el mundo a los 40 años tenía que ir al urólogo para iniciar estas evaluaciones. En el año 2012 surge una gran información para el mundo urológico de dos grandes estudios en los Estados Unidos y en Europa que dieron y sentaron las bases para poder nosotros comenzar a indicar la evaluación a partir de cierta edad. En los varones, doctor Fernando Abarzúa, a partir de esa edad, 45 o 50 años, comienza ya a aparecer los síntomas de lo que se conoce como prostatismo. ¿Qué es el prostatismo? Mira, básicamente la glándula prostática hay que recordar que está compuesta por dos segmentos, una porción central y una porción periférica. Y acá viene el mensaje también, el cáncer de próstata no da síntomas por estar ubicado o desarrollarse en su génesis en la porción más periférica de la glándula y que queda en relación con el recto, es por eso que el tacto ayuda en la detección. La porción central, que es la que crece y la que se llama hiperplasia prostática benigna, es la que va a causar los síntomas a veces
de molestias urinarias, de levantarnos a la noche a orinar con mayor frecuencia, de tener un chorro más disminuido. Y se sabe estadísticamente que los varones al llegar a los 50 años tienen más o menos 60% de probabilidad de comenzar a tener algún tipo de síntoma asociado a ese agrandamiento. No todos los pacientes que tienen agrandamiento del tamaño de su glándula prostática terminan en cáncer. No, porque acá hay que diferenciar bien el agrandamiento o la hiperplasia prostática benigna per se no se relaciona con la génesis del cáncer. Ya son dos eventos. Eso es un primer detalle importante. Claro. O sea, no todos los pacientes que tienen síntomas de prostatismo terminan en un cáncer de próstata. Exactamente, porque son en la génesis o en el origen de cada uno de los dos, son dos entes totalmente individuales, separados, pero que pueden coexistir. Un paciente con agrandamiento de la glándula prostática puede estar cursando con un cáncer de próstata y viceversa. Por ejemplo, voy a consultar contigo, doctor Fernando Abarzúa. ¿Cuáles son los estudios que me vas a pedir inicialmente? En relación a los estudios, probablemente les solicite, teniendo en cuenta el interrogatorio, les solicitaré una ecografía del tracto urinario, en donde vamos a evaluar los riñones, vamos a evaluar la vejiga. En la vejiga nos vamos a centrar en cómo se llena, cómo se vacía esa vejiga, porque nos va a arrojar o nos va a dar los primeros signos indirectos. Si el volumen residual excede el 30% del volumen inicial, para hacerlo más fácil, si llenó 300 cc el paciente y quedan 100 cc al final de la micción, cuando vuelve a chequear el colega ecografista, estamos ante un pequeño problema. Es el famoso residuo postmiccional, lo que queda después de orinar. Lo que queda después de orinar. Y después en la ecografía también... ¿Cuánto más queda? Claro, es un dato de que el tanque se está vaciando mal. Okay. ¿Ya? Y también el ecografista va a centrarse y va a mirar a la próstata en términos de las dimensiones, la forma de la próstata, si es circunferencial, si tiene un lóbulo medio, etcétera, etcétera. Y sobre todo para los televidentes, ¿verdad? Fundamentalmente, el antígeno prostático específico, ¿se le pide a todo ya de rutina? ¿Cuáles son las condiciones para hacer ese estudio? Básicamente porque empleamos el antígeno prostático específico como un elemento de la salud prostática. Entonces, si viene un varón de 40 años de edad probablemente y que tiene antecedentes familiares, yo le voy a solicitar un antígeno prostático específico en donde voy a pedir la fracción total, la fracción libre y la voy a comparar buscando un elemento de corte que es 0.15 al dividir el libre con el total. Al ir para arriba, o sea, 0.16, 7, etcétera, probablemente yo piense que estoy lidiando con una patología benigna. Cuando eso está muy por debajo, probablemente tengo que tener cuidado de interpretar esa disminución en el PSA, en la relación del PSA, y ver también el valor numérico del PSA, porque no es lo mismo en un varón de 40 años o de 50 años tener un PSA inferior a 1, el que yo probablemente considere perfectamente normal, mientras que a los 40 o 50 años, si ya viene con un PSA de 4 o 5, va a ser el primer signo de alerta para que yo preste mayor atención a esos valores. Pero, ¿y qué te indica entonces el PSA? El PSA habla solamente y exclusivamente de la salud de la próstata. Cuando existen elevaciones específicas, yo ya tengo que comenzar a pensar, acá puede haber oculto un cáncer de próstata, pero no es sinónimo del cáncer de próstata. Eso también tiene que quedar también claro. Es importante. Sí, eso es importante. Un PSA elevado no implica tácitamente cáncer. Exactamente. Puede ser una inflamación. Claro, porque pueden haber situaciones clínicas específicas. Creo que no tiene que tener relaciones sexuales el varón mismo, para que se haga el estudio, ¿verdad? O sea, al paciente se le indica, si el paciente está cursando con un cuadro infeccioso, una prostatitis, probablemente el PSA se eleve muchísimo. Cuando el paciente se hace la toma en condiciones ideales, el PAS debe hacerse con abstinencia sexual de 4 días como mínimo. 4 días como mínimo. También es importante, hoy está muy de moda y en boga en los varones. Entonces es difícil hacerse el estudio. ¿Y sí? ¿Y 4 días de abstinencia. Yo los encierro en capilla y los pongo en capilla durante 4 días. Se está riendo nuestro cameraman ahí. Entonces, muy poca gente se va a hacer el estudio, doctor, ¿eh? No, tienen 4 que hacer días el de esfuerzo. abstinencia. Tienen que hacer el esfuerzo, eso yo les pido, porque es tremendamente importante ese valor. Una broma nada más. Entonces, 4 días de abstinencia Sí. y preferentemente sin ningún tipo de inflamación prostática, ¿verdad? Sin signo de inflamación,
alimentación, 4 días de abstinencia. Si tiene el hábito de hacer actividades físicas como andar en bicicleta, largas distancias también, porque estos asientos pequeños golpean directamente a la glándula prostática y pueden generar datos que se van a interpretar erróneamente si el paciente recibió algún tipo de instrumentación urológica. ¿Y fútbol, gimnasia en general no? No, solo bicicleta. Exactamente. Spinning y bicicleta. Exactamente. Muy bien. A esta altura ya un paciente mayor con algunos antecedentes familiares, probablemente tenga un movimiento de su antígeno prostático específico. En la ecografía se puede diagnosticar un aumento del tamaño de la próstata. ¿Cuál es el siguiente paso? Si yo estoy sospechando altamente que el paciente está cursando con un cáncer de próstata... Porque me dijiste que es una enfermedad asintomática. Asintomática. El siguiente paso va a ser pedirle una resonancia multiparamétrica con contraste, en donde la resonancia, que es uno de los estudios más refinados y bien evaluado, bien interpretado, nos puede dar datos cruciales. Primero, la detección de un cáncer de próstata, en donde nos va a permitir definir si está localizado o limitado a la glándula prostática, y posterior a eso, ya definir si ese paciente va a necesitar recibir una biopsia prostática o no. Ok. Todos los pacientes tienen que ser sometidos a biopsia prostática. ¿Para qué se hace esa biopsia? ¿Cuál es el objetivo de la biopsia, doctor? Si ya la resonancia te dice que... Bien, en medicina nosotros necesitamos certificar, porque no es lo mismo en términos de implicancia clínica y terapéutica el sacar en forma profiláctica. Las imágenes ciertamente nos orientan, pero nosotros necesitamos el elemento confirmatorio con un segmento de tejido que se extrae a través de la biopsia de que realmente estamos ante un cáncer de próstata, y que ahí, una vez más, como hay varios tipos de cáncer de próstata, riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto, también invasión de tejidos periféricos, de la cápsula. Claro, y nos va a orientar a cuál va a ser el mejor enfoque terapéutico para cada paciente, caso por caso. Ahí estamos llegando a nuestro tema, que vamos a llegar a la robótica, pero vámonos por etapa. Hecho el diagnóstico de una probable enfermedad neoplásica de próstata, ¿cuáles son las opciones que tiene el televidente para una cirugía de próstata, a fin de evitar que llegue al cáncer? Opciones terapéuticas. Opciones terapéuticas. En términos de tratamiento. Sí, porque vos ya tenés la sospecha, tu PAS es elevado, tiene antecedentes familiares, tiene residuos miccionales, está haciendo los estudios y te plantea al paciente, bueno, tengo que operarme, ¿no? Claro, acá es muy importante como... ¿Cuántos de los pacientes que tienen agrandamiento se le opera para evitar que se llegue a un cáncer de próstata? Como le mencioné, son dos eventos diferentes. Uno es el agrandamiento de la glándula prostática o la hiperplasia, que esto en términos generales, un 70% de los varones que tienen solo agrandamiento van a andar bien con una pastilla, la tansulosina. O sea, vos como urólogo, entonces no estás de acuerdo con la cirugía. O sea, para el Paraguay es raro, acá los muchachos enseguida es cirugía. No, el tema está en que... primero, cada cirugía tiene sus riesgos y beneficios. La práctica médica se basa en la medicina basada en la evidencia. Y la medicina basada en la evidencia demuestra que clínicamente un varón con agrandamiento de la glándula prostática va a responder en 70% de los casos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo 10 pacientes, 7 de ellos yo le doy una pastilla y ellos van a andar bien con la pastilla. 3 de ellos van a terminar indefectiblemente en cirugía. Acá también viene la parte médico-legal. En países en donde la medicina está muy bien controlada, en donde la ley está encima del médico y cada acto médico, la indicación de un procedimiento quirúrgico debe ser estrictamente regida en base a las respuestas del paciente. El paciente puede pedir, yo me quiero operar. Como su última opción. Claro, pero el paciente puede decir, yo me quiero operar de ese agrandamiento prostático, pero ya es una definición, es una decisión consensuada. ¿Ya? Él ya está al tanto de que puede andar bien con una pastilla. Vos, la urología actual de hoy, entonces es más conservadora que hace un tiempo, en donde prácticamente todos iban al quirófano. De 10 pacientes a quienes se le hace el diagnóstico, solo en 7 casos, 7 casos responden bien con el tratamiento médico y solo 3 precisan una cirugía.
inmediatamente. Y estos estudios también te cuentan que a los 10 años, si volvés a reevaluar a esos 7 pacientes, probablemente 5 de ellos, o sea, el 70% va a continuar en medicación nuevamente. O sea, así de bien funcionan las medicaciones actuales. ¿Y la droga de la tanzulicina se vende en farmacias sin receta? Se vende, obviamente es una medicación de prescripción profesional porque tiene efectos adversos como la hipotensión, la eyaculación retrógrada, que todo eso también al darle al paciente uno le cuenta. Bueno, hasta ahora vamos bien. Yo creo que a esta altura ya podemos ir viendo. No quiero entrar en la robótica plenamente. La cirugía normal, habitual para una hiperplasia prostática benigna, que por diversos motivos, porque socialmente le da algunos inconvenientes, tiene que orinar cada rato, quiere solucionar, no puede estar más de 1 hora, 2 horas, escucha el ruido de la canilla y ya tiene ganas de ir al baño, en fin, para solucionar esos problemitas habituales en un adulto mayor, quieren ir a cirugía. ¿Cuál es la mejor alternativa quirúrgica que hoy tenemos? Bien, si yo quiero preservar la eyaculación, si yo quiero preservar la función, principalmente la eyaculación, hoy por hoy disponemos de técnicas nuevas, que es el Rezum, que es las técnicas con vapor de agua. ¿Puedo decir eso? Porque normalmente cuando un paciente se lo opera de próstata, claro, el varón ya no eyacula. No eyacula. No eyacula. O sea, ese es un efecto adverso de la mayoría de las cirugías corrientes. Okay. O sea, está el Rezum, es el varón que desea preservar la eyaculación, es una técnica nueva que se hace con vapor de agua, lleva ya en el mercado bastante tiempo, la tasa de recidiva posterior al procedimiento es muy baja, del 4% en estudios a largo plazo de 10 años. Y después está aquel otro que no quiere esto, que no se preocupa de la eyaculación, y hoy por hoy en el país, aparte de la RTU, la resección transuretral, nosotros en nuestro grupo hacemos mucho lo que es la enucleación láser de la próstata o HOLEP, que también es, según la Sociedad Americana de Urología, es una de las técnicas que bien aceptadas a través del mundo porque no existe anteriormente el peso de 100 gramos en la glándula prostática, era el limitante por las tecnologías para decirle al paciente, usted tiene una próstata grande, tengo que operarlo con corte. Hoy por hoy ya no sucede eso. Con estas técnicas nuevas... ¿Y la enucleación por láser cómo es, doctor? Es a través del pene, es endoscópica, simula a la cirugía abierta en donde nosotros sacamos todo el segmento agrandado de la hiperplasia, lo tiramos en la vejiga y con un instrumento en miniatura, que es como un morcelador, como un triturador de carne, lo metemos en la vejiga y trituramos al final del procedimiento toda la glándula prostática. Y se aspira. Se aspira, eso es chupa, tritura y aspira. Y eso es lo que más hacemos en la práctica cotidiana. Muy bien. El doctor Fernando Abarzúa tiene su formación de grado en el extranjero, estuvo en Japón, en Estados Unidos, y hay que decirlo, es uno de los pocos médicos paraguayos que hacen cirugía robótica. Nosotros vamos a escuchar algunos consejos comerciales y a la vuelta vamos a entrar en la parte de la cirugía robótica, que es una innovación, algo novedoso que tenemos que ir de a poco naturalizándonos los paraguayos en conocer y saber. A la vuelta continuamos con el doctor Fernando Abarzúa. Bueno, continuamos con el doctor Fernando Abarzúa. Muy interesante la charla. En este momento vamos a entrar en uno de los temas más importantes, que es las opciones terapéuticas. Ya hablamos de alguna de ellas, la resección transuretral, la enucleación por rayos láser, y ahora vamos a entrar en el tema de la robótica. ¿Por qué les digo esto? Porque no hay mucha experiencia en el país. Tengo entendido que el doctor Fernando Abarzúa es uno de los aventajados exponentes de la medicina paraguaya formado, por eso repito, en los Estados Unidos, en el Japón. Incluso me comentaba en el corte que es instructor en el Hospital Otamendi de Buenos Aires, opera también en Montevideo, creo que en Santiago de Chile. Y en el Paraguay todavía no tenemos el robot para hacer este tipo de cirugía, pero vamos a tener de aquí a poco. Entonces es importante que vayamos sabiendo para que en un momento dado, cuando se plantee la alternativa, de acuerdo a la posibilidad de cada ciudadano, tome la mejor decisión. ¿Qué es, doctor Fernando Abarzúa, una cirugía robótica? ¿Cómo podés explicar en términos sencillos para el televidente?
Es una cirugía asistida, es una cirugía laparoscópica, asistida por un robot. ¿Qué quiere decir? Que empleamos instrumentales laparoscópicos del mismo tamaño, 5 milímetros, dentro del cuerpo. Cada uno de estos instrumentos está controlado, como se ven las imágenes. Yo estoy sentado en una consola en donde estoy manejando cada uno de esos instrumentales dentro del paciente. Este no es un equipo que se maneja en forma autónoma. Yo soy el que controla los instrumentales. O sea, vos estás Yo estoy manejando cada operando con la asistencia de un robot. De un robot. ¿Por qué? Porque el robot me da primero la precisión en los movimientos, la fineza en los movimientos. Cada instrumento simula el movimiento de la mano humana. O sea, tiene toda la movilidad de la mano humana en 5 milímetros dentro del cuerpo del paciente. Empleamos lentes que magnifican la visión 10 veces en visión tridimensional, o sea, es realmente artístico. Y este robot, por ejemplo, si a veces cuando un médico, un cirujano comete un error, se llama iatrogenia, cuando por un error, por un desliz, corta una arteria, un nervio, cero error con el robot. O sea, es operador dependiente. Yo en el mes de julio alcancé el número aproximado de 1000 casos ya hechos. Tanto de riñón como de próstata en mi especialidad, y todo va a depender del entrenamiento del cirujano. O sea, no es que el robot también te dice, no, esto no corte. No, los nuevos robots sí ya van a traer incorporado cuando se está por hacer un error, y te va a frenar como en los autos, cuando detecta que hay un objeto cercano y que frena automáticamente. En eso se está pensando también, en los robots, en la tecnología robótica. Esto es lo máximo que uno como médico soñó, ¿verdad?, en su carrera. Cuando se escriben los libros de medicina y se ve cómo eran las primeras operaciones y cómo estamos ahora, esto es una utopía, parecía un sueño hasta hace poco, hoy es una realidad. Sí, hoy es una realidad, afortunadamente. En un inicio, cuando surge esto en el mundo, en el año 2002, la urología se vio beneficiada con esto. Hoy por hoy ya son múltiples las especialidades: cirugía general, cirugía bariátrica, ginecología, después la parte de coloproctología, cirugía cardíaca y urología, todo esto con robótica. Disculpame, vos sabés, yo hay muchas cosas que estoy desfasado, desactualizado. ¿Se puede dar el caso que vos estés operando, doctor, por ejemplo, desde Tokio o desde Nueva York, que esté operando en una sala de cirugía de San Pablo? Yo creo que con el tiempo sí se va a poder. ¿Cuál era el gran...? Esto pues se pensó, la NASA y el ejército diseñaron esto para tener el cirujano fuera del campo de batalla y llevar a cabo las cirugías a distancia. Como entenderá y recordará, el Internet siempre tiene su delay time, que se llama, claro, el tiempo de retraso, que eso en un inicio era muy grande y ponía en riesgo, porque el cirujano podía estar viendo algo, moviendo algo y estaba pasando otra cosa a distancia. Hoy por hoy, con la velocidad del Internet, probablemente las tecnologías 5G, yo creo que probablemente eso sí pueda llegar a hacerse en un futuro no muy lejano. Ok, volvemos a nuestra situación nuestra de Paraguay. Un paciente que tiene que ser sometido, ¿en qué caso vos le sugerís la cirugía robótica? Cuando el cáncer está localizado, cuando yo veo chances de que el paciente va a realmente recibir una cura, yo le ofrezco la cirugía robótica por las grandes ventajas que trae aparejado. Primero que nada, la gran ventaja es que se va a operar conmigo y yo lo voy a operar independientemente en Uruguay o en la Argentina, pero todo el seguimiento posterior se va a hacer conmigo de vuelta acá en Paraguay. Segundo, con este tipo de tecnología, si yo puedo preservar los nervios, yo le voy a garantizar que él en un lapso de tiempo probablemente va a tener una recuperación de sus erecciones. Y en términos de la continencia también yo le puedo asegurar que va a andar bien en términos de continencia, o sea, no se va a estar orinando encima. Todo esto también va a depender mucho. Son dos aspectos no menores. Claro, que son súper importantes. Mantener la erección y no tener la micción permanente, o sea, no tener control sobre la micción. Exactamente, y que con esto se puede garantizar, obviamente, cuanto más mayor el paciente, probablemente la recuperación de la erección va a llevar más tiempo. La continencia se recupera más precozmente. En mi experiencia, personas de más de 66 años al año, ellos aproximadamente recuperan totalmente la parte eréctil. La continencia se recupera rápido. En un lapso de 3 meses, la mayoría de ellos ya está 100% continente. Bueno, no es un dato menor eso, sobre todo para los varones, ¿verdad? Porque claro, es un tema de actualidad. Y aparte de próstata,
Dentro de tu especialidad, urología, ¿también esto se aplica para cirugía de riñones, uréteres, Sí. vejiga? Sí, hoy por hoy en las guías, tanto americanas como europeas de urología, cuando existen tumores renales pequeños, la tendencia mundial es a la preservación de la mayor cantidad de parénquima renal que uno pueda. Entonces nosotros podemos ofrecerle a los pacientes lo que se define como nefrectomías parciales, sacar solamente el área comprometida y preservar todo el resto del riñón. Una cirugía conservadora. Una cirugía Que conservadora. antes tenía que sacar todo un riñón, ahora sacas una parte nada más. Y además de eso, con pequeñas incisiones, pequeños orificios en Y la superficie del laparoscópica, cuerpo. sin los cortes grandes, enseguida recuperas la movilidad, tiene menos complicaciones. Doctor Fernando Abarzúa, realmente un gusto, aprendimos bastante, gracias a Dios. ¿Algo que no te hayamos preguntado y que consideras útil para la audiencia de Diálogo Franco? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estamos en el mes del Noviembre Azul y creo que toda la comunidad masculina debe concientizarse de que debe acercarse al urólogo a tiempo, debe tener en cuenta de que tenemos que cuidarnos entre todos y que principalmente cuando uno previene puede evitarse situaciones realmente indeseables, porque el cáncer de próstata es un cáncer silencioso y que cuando se descubre tardíamente puede ser un problema para el paciente y para toda su familia en general. Doctor Fernando Abarzúa, muchas gracias, muy amable, éxito y felicidades, realmente un orgullo para la medicina paraguaya, un colega médico que prácticamente como un relámpago en un cielo estrellado, sobresale nítidamente por encima de los otros colegas, incluso de otros países, operando actualmente a primer mundo en Buenos Aires, en Montevideo, en Santiago de Chile, un médico paraguayo egresado de la Facultad de Ciencias Médicas. Doctor Fernando Abarzúa, muchas gracias. Muchísimas Seguimos gracias. en contacto. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un corte y a la vuelta estamos con el doctor Oscar Orué, viceministro de Tributación. Estamos de vuelta en Diálogo Franco. Esta noche nos acompaña en esta segunda parte el doctor Oscar Orué. Él es viceministro de Tributación. Toda la plata que se genera en el pago de los impuestos prácticamente va a las dependencias donde está el doctor Oscar Orué, viceministro de Tributación, dependiente lógicamente del Ministerio de Hacienda. Y el motivo por el cual le invitamos al doctor Oscar Orué es porque apareció un tema de carácter público, la situación irregular que se dio en la gobernación del Departamento Central. La audiencia sabe a lo que me refiero. Aparecieron facturas falsas, clonadas, duplicadas, irregulares, y como consecuencia de esa situación inicial, después aparecieron otras gobernaciones, otras municipalidades. La gente quiere saber, ¿esto se hizo solamente para tapar lo que ocurre en la gobernación del Departamento Central? ¿Es un tema que se va a ir extendiendo a todo el ámbito de las autoridades locales, departamentales, nacionales? Vamos a saludar al doctor Oscar Orué. ¿Cómo está, viceministro? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches también para toda la audiencia. Para mí un placer estar contigo en este programa. Realmente agradecido y también contento de poder compartir un poco de lo que estabas mencionando, ¿verdad? Haciendo una precisión. En realidad, nosotros habíamos recibido, en el caso de la Gobernación Central, habíamos recibido una denuncia o varias denuncias en el cual empresas supuestamente nunca habían emitido facturas a la ONG que recibe fondos o que recibió fondos de la Gobernación Central. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Nosotros comenzamos a controlar, encontramos de que efectivamente las facturas estaban clonadas y hemos hecho una denuncia al Ministerio Público con la Secretaría Anticorrupción a cargo del doctor René Fernández. Y eso es lo que hicimos. Pero muchos se preguntan, bueno, eso, lo que pasó después, ¿cómo fue, verdad? O sea, nosotros no es que controlamos las gobernaciones ni a los municipios, Claro. sino que lo que hicimos fue comenzamos a hacer una investigación sobre hechos de facturas clonadas y facturas falsas. Y ahí es donde, por último, se encuentran los municipios y se encuentra también una gobernación que es la gobernación de Cordillera, ¿verdad? Entonces, ahí lo que es importante, doctor, que no es que Tributación le investigó a estos municipios o a esta gobernación, sino que lo que pasó es que como derivación o como conclusión de esa investigación encontramos de que también una empresa
evidentemente no podía haber prestado los servicios que supuestamente prestó, ¿verdad? Porque toda la factura, el 97% de las facturas eran falsas de esta empresa que prestaba el 97% de las facturas que justificaban los gastos, gastos relacionados a las obras que hizo los municipios eran falsas. Entonces, la pregunta que cabe ahí es cómo una empresa pudo haber hecho una construcción si no compró ningún ladrillo, si no le pagó a ningún obrero, ¿verdad? Esa es la pregunta que cabe. Sí, muchas preguntas. Yo creo que sí, es cierto. La dependencia tuya, doctor Oscar Orué, fue la que denunció, en este caso, a la gobernación del Departamento Central y después la Secretaría de Anticorrupción, mucho, pero muchísimo antes que el propio Ministerio Público y la Contraloría, que tendrían que haber sido los órganos encargados de auditar. Hecha esa aclaración, porque al final de cuentas lo que nos interesa es ir adelante, vamos a tratar de, como si fuese una clase, viceministro, por favor. En primer lugar, una persona para acceder a su recibo, a su talonario, tiene que ir a una imprenta. ¿Cómo se llama el procedimiento? Timbrado, tengo entendido, por el cual el Ministerio de Hacienda le autoriza a la imprenta a imprimir, valga la redundancia. Algunas imprentas que falsificaron estos documentos fueron sancionadas, están suspendidos, hay una demanda, un juicio contra ellos. ¿Cómo está en la parte inicial de la imprenta nomás todavía? Sí, nosotros el año pasado habíamos hecho varios allanamientos. El Ministerio Público hizo allanamientos, nosotros le acompañamos en base a la denuncia que hicimos. Hemos encontrado de 3 imprentas, 2 eran clandestinas. Ah, clandestinas. Imprentas clandestinas, ¿verdad? Y una sí declaró que tenía toda la documentación que supuestamente avalaba esa impresión. Nosotros en este caso hicimos también, hace 15 días se hicieron allanamientos con relación ya al caso de los 17 municipios y una gobernación. Se hicieron allanamientos también en una imprenta en San Lorenzo. Y ahí se pudo cotejar varias documentaciones, ¿verdad? Ya el fiscal que entiende la causa ya tiene toda la documentación. Bueno, pero por lo menos no queda la satisfacción menguada, pero satisfacción al fin de saber que el organismo más bajo, en este caso la imprenta, ya comienzan por auditar ahí, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, tenemos mecanismos para hacer el control, no obstante, no es perfectible. O sea, evidentemente hay violaciones, ¿verdad? Por eso es que encontramos facturas clonadas. Si hay una sanción ejemplificadora, pues nadie va a intentar hacer de nuevo. En eso estamos. De hecho, con la resolución general 90 que sacamos este año, justamente se va a prevenir toda esta situación. Me hablaron mucho de la RG 90. Esa es una resolución de tu administración. ¿Ya en qué consiste, doctor? Es una carga electrónica de los comprobantes de las facturas dentro del sistema Marangatu. Recordarás, doctor, que cuando se implementa la ley, el impuesto a la renta personal, sí, los contribuyentes comenzaban a cargar en un sistema que se llamaba Aranduca, ¿verdad? Uno a uno se cargaba esa factura. Bueno, esto es prácticamente lo mismo, pero esta es ya en el Marangatu. Ya no se carga en el Aranduca, se carga en el Marangatu directamente y el sistema directamente va a ir validando esa factura. Por ejemplo, si hay una factura de Oscar Orué que tiene Federico Franco y la misma factura de Oscar Orué, el mismo número, el mismo timbrado, tiene Juan Torres, el sistema ya va a saltar y va a decir, esa factura ya se cargó. Entonces, evidentemente, ahí se va a poder detectar las facturas clonadas. Ese es el primer filtro, primer sedazo de... ¿Y eso es para todo el universo de los contribuyentes del Paraguay? Para los contribuyentes de IVA, para los contribuyentes del impuesto a la renta empresarial y para los contribuyentes del impuesto a la renta personal. O sea, prácticamente para todos, ¿verdad? Entonces, con esto se va a permitir, por un lado, ya registrar la carga electrónica, poder ya verificar que no sea una factura clonada, una factura falsa, ¿verdad? Porque muchos dicen, yo cargué yo presenté mi declaración y la factura yo miré en el sistema y era válido, el timbrado era válido, el número de factura era válido y tienen razón, ¿verdad? Pero muchas veces no saben que la factura es clonada, ¿verdad? Entonces con este sistema lo que va a permitir es ya va a estar cargado la información, no es que uno tiene que escanear, uno tiene que cargar los datos de la factura. Por ejemplo, tiene que cargar el número de timbrado, el número de factura, el monto, ¿verdad? La fecha de emisión.
Y eso hacen los contadores. Eso es lo que tienen que hacer los contadores. Y van a tener más trabajo los contadores. Sí, sí. De hecho, es una carga. Nosotros tenemos dos declaraciones que se presentan, doctor. Uno que es la declaración jurada determinativa, o sea, decir, yo tuve ingresos por tanto y gastos por tanto y tengo que pagar impuestos por tanto. Eso vos declarás porque su nombre lo dice, declaración jurada determinativa. Ahora está la declaración jurada informativa. Y esa es la que es nueva, en el cual le decimos, carguen uno a uno la factura, de tal manera que yo pueda controlar, yo administración tributaria pueda controlar que lo que vos declaraste de ingresos y de gastos está documentado en esa factura por factura. Entonces con eso ya se cierra el círculo y el control es mucho más eficiente, ¿verdad? Porque antes, por ejemplo, había gente que presentaba, por ejemplo, bueno, yo tuve ingresos, yo facturé por 5 millones de guaraníes. Y carga en gastos que gastó en el mes 5 millones de guaraníes. Entonces en el IVA compensa y no paga nada de IVA, ¿verdad? Esto ya no van a poder hacer así ahora. ¿Por qué? Porque tu declaración jurada determinativa tiene que coincidir con tu declaración jurada informativa. Está bien, ¿verdad? Es mayor control. Es mayor control. Y ahí es donde muchos están, y ahí es donde se generó toda esa polémica que vos recordarás, doctor, que es el tema del IVA. ¿Cuándo yo puedo deducir el IVA? La deducibilidad del IVA y cuándo no. Entonces, hoy, con este sistema lo que va a permitir es, uno, recaudar más correctamente, porque convengamos algo, nosotros no queremos recaudar más de lo que corresponda, nosotros queremos que el contribuyente pague de forma justa. Por eso es que en la reforma tributaria que hicimos en el 2018, y bueno, y se aprobó en el 2019, entró en vigencia en el 2020, el 1 de enero, no impulsamos un aumento del IVA. Imagínate que a nivel latinoamericano, Paraguay es prácticamente a nivel latinoamericano el segundo país con la más baja presión tributaria en el IVA. El único país que nos gana en el IVA, que tiene un IVA menor, es Panamá. Pero Panamá tiene una experiencia, ¿verdad? Tiene el canal que le genera muchos ingresos, entonces lógicamente, pero en la renta Panamá es más del 25% de renta, nosotros seguimos siendo 10%, pero en esa reforma tributaria nosotros establecimos ya menores deducibilidades para Paraguay ciertos sectores. Es casi un paraíso fiscal, yo creo que alguna vez tenemos que sincerarnos y tiene que ser, pero es políticamente incorrecto y antipopular además hablar de eso. Quiero volver al tema de lo que estabas comentando antes. En esa cadena, el primero es tu imprenta, después de la imprenta viene el trabajo del contador, después salta y ocurre que, por ejemplo, en el caso Gobernaciones Central, no en forma aislada, sino en forma casi sistémica, endémica, con todos los proveedores ocurría. Ahí ya no es un problema, ya es un problema delicado, ahí ya es un problema de procedimiento en el cual las propias autoridades están. Si esto ocurre en una municipalidad, si esto ocurre en la gobernación, es probable que ocurra también a nivel central, ministerios, direcciones, entes binacionales, en fin. ¿Cómo va a hacer, doctor Oscar Orue, para controlar a todo el universo de todas las facturas del Paraguay? Bueno, nosotros hoy estamos implementando lo que se llama la facturación electrónica. De hecho, ya empezamos con la facturación virtual, que hay más de 35.000 contribuyentes que tienen ya, porque son prestadores de servicios. Nuestra idea es que en el 2023, cuando entreguemos el gobierno, podamos con mucha satisfacción poder decirles, implementamos obligatoriamente la factura electrónica. Papel cero. Papel cero. Esa es la idea, ¿verdad? No sé Eso es muy bueno, ¿eh? No sé si va a ser obligatorio para todos, pero para ciertos sectores nosotros queremos ser obligatorios. Por ejemplo, las grandes empresas, las retail, una serie de empresas que puedan brindar esa facturación electrónica. Y eso te va a aparecer en el teléfono. Claro, directamente te pueden enviar, vas a tener un código de QR y ahí ya va a estar cargado en el sistema, ¿verdad? Y eso te va a permitir ya en online tener todos los datos de todas las facturas que vos en el año o en el mes estuviste recibiendo, ¿verdad? Como comprador, como consumidor final. Pero volvamos a ese punto que me preguntabas, doctor, ¿cómo podemos hacer hoy para poder ir luchando contra la evasión de impuestos por las facturas falsas? Uno, con este sistema de registro electrónico nos va a permitir mucho ya romper ese esquema que hay. Nosotros hemos detectado con el operativo Facturación 2.0 un esquema bastante grande y estamos ya trabajando con el operativo Facturación 3.0, ¿verdad? Ahora bien,
nosotros con lo que estamos haciendo, yo creo que vamos a poder ya conseguir disminuir. Con relación al tema de las empresas, o en este caso ministerios, la ventaja que tienen los ministerios es que nosotros, la administración central, transfiere a cuentas bancarias en primer lugar y ya se hacen las retenciones en el momento del pago por parte del Tesoro Público. Es diferente el caso de los gobiernos departamentales y municipales porque, uno, siguen pagando en cheques y segundo, no tienen retenciones. Entonces los controles no son tan eficientes. Pero las municipalidades y las gobernaciones son agentes retentores. No son agentes retentores. Los que son agentes retentores... Casi puedo asegurarte que yo les retenía el impuesto en la gobernación y la municipalidad. No son agentes retentores los municipios. Hoy por lo menos, no sé, en la época del 2012 yo no era funcionario de la administración tributaria, ¿verdad? Casi podría jurar que es así, pero no importa. De todos modos es importante porque tiene que haber una retención. Claro. No, nosotros hoy, bueno, desde que asumí y anteriormente... Y me parece bien que sea así porque entonces vos le estás reteniendo y eso también es un reaseguro para ustedes. Claro. Claro, por supuesto. Claro, esa es la diferencia con las gobernaciones y los municipios, ¿verdad? No transfieren a cuentas bancarias. De que se pagan cheques, sí, es cierto. Eso es cierto. ¿Verdad? Eso es cierto. A diferencia de la administración central, que es transferencia directa, ¿verdad? A cuenta del proveedor. Y también eso hace que los controles también, los bancos, no la habilita a cuenta cualquiera. O sea, hay un control más selectivo también ahí para permitir que no haya esa posibilidad de, no solamente de evasión, sino también que no sea transparente. Y no se puede establecer, doctor, un monto. Por ejemplo, suponiendo que uno en una municipalidad pequeña tenga que hacer una reparación igualmente pequeña, 10, 15, 20 millones, hasta 20 millones de guaraníes se puede hacer por cheque y a partir de 20 millones se hace depósito en cuenta bancaria. No se puede establecer una reglamentación de ese tipo, pero comenzar a ser exigente como para que cada vez haya menos espacio para las irregularidades. Yo creo que eso va a ser posible, ¿verdad? De hecho, creo que nosotros no somos el órgano rector en ese sentido, ¿verdad? Pero a vos te interesa tributar más. Claro, por supuesto. Nosotros sí le podemos determinar como órgano o como agente de retención a los municipios y a las gobernaciones. De hecho, ya establecimos eso, pero para el año que viene recién. Nosotros te invito a un pequeño corte. Vamos a un pequeño corte y regresamos inmediatamente con el doctor Oscar Orue, viceministro de Tributación de Estado. Estamos de vuelta en la parte final de la programación del día de la fecha. Interesante, había sido el doctor Oscar Orue, ciudadano de Fernando de la Mora, vecino. Le decía de que en la municipalidad de Fernando, cuando yo era intendente, teníamos una base de datos de aproximadamente 40.000 comercios. Sin embargo, en el Ministerio de Hacienda aparecían solamente 4.000, 5.000, quiere decir que el 10-11% nomás tributan. ¿Habría que darle más espacio a las municipalidades y a las gobernaciones de viceministro? Sí, yo creo que son tanto las gobernaciones como los municipios son organismos, en este caso, que pueden tener una predisposición a los efectos de poder también cobrar y que de esta manera también compartan información entre la administración central y lo que es como organismo o como en este caso como ente recaudador, porque los municipios en este caso sí recaudan, no así los gobiernos departamentales. Pero sí, yo creo que es muy importante. Nosotros tenemos firmado convenios con varios municipios, pero creo que tenemos que ir trabajando más, de forma más coordinada, para poder compartir información e intercambiar y cruzar, ¿verdad? Eso sería interesante, porque la ley establece lo que el 15% del IVA debe quedar para las gobernaciones. Claro, y a mí me interesaba eso. Yo quería saber cuánto era para la gobernación. Si la ley se cumple y el 15% de la creación de las gobernaciones del IVA solamente de luz, de agua y de teléfono queda en la gobernación, hay suficiente cantidad de recursos como para no pedirle ningún peso más al Ministerio de Hacienda, pero no se nos da esa plata, no se da. Claro, creo que hay que hacerse una reforma de tal manera que tengan ingresos propios los gobiernos departamentales para poder hacer frente, teniendo en cuenta que los gobiernos departamentales... No es un gobierno recaudador, no tiene autarquía. No tienen autarquía, claro. Solamente transferencia. Exactamente. No, y de esa manera también pueden cumplir el rol constitucional, sí, que es... Pero ahí lo comenzamos mal, ministro, porque increíble, el gobierno más pequeño subsidia al gobierno intermedio. Las
las municipalidades tienen que transferir 15% al Ministerio de Hacienda y 15% a las gobernaciones. Nos estamos yendo de nuestro tema inicial. Claro, pero... Vos trajiste algunos materiales. Sí. Y me gustaría darte espacio para que puedas explicar eso. Pero antes, doctor, por favor, para cerrar, las imprentas tienen su responsabilidad. La Secretaría de Tributación también tiene su responsabilidad. Ya tiene ahora una nueva RG 90 que va a tener vigencia, creo que a partir de 2022, por el cual el universo, el 100% de la factura van a poder ser controladas y digitalizadas. El rol que cumplen en este caso el Ministerio, la Fiscalía, para sancionar a estas empresas, ¿conoces, te enteraste, oíste, escuchaste de que alguna empresa ilegal, alguna persona que reconoció públicamente que no tiene nada, que no vende nada, sin embargo se utilizó, fue sancionada? Nosotros estamos en ese proceso ahora mismo con el Ministerio Público, de tal manera que pueda, ya acusó, en el caso de facturación 1.0, ya acusó, y bueno, ya depende de la justicia ordinaria ahora. Depende del Ministerio Público. ¿Sí? Claro, el Ministerio Público ya acusó, ahora hay que designar solamente el juez que va a llevar a juicio oral a los responsables. Ya están totalmente individualizados, ya están acusados, y bueno, esperemos que la justicia dé sanción ejemplar a estas personas, ¿verdad? Por otro lado, el siguiente proceso sigue investigándose. De hecho, estamos cooperando con el Ministerio Público en los casos de la Gobernación del Departamento Central. Estamos cooperando con el caso de las denuncias que hubieron en la Municipalidad de Asunción. Y también, en este caso, los 17 municipios y una gobernación que también que nosotros habíamos denunciado. ¿Vos trajiste algunos materiales, Pamela, si podés poner para que el doctor Oscar Orue pueda explicar, por favor? Sí, ese es un poco el desempeño de las recaudaciones a octubre, y podemos ver justamente ahí, si podemos pasar en la siguiente. Ahí vemos un poco el crecimiento, doctor, ¿verdad? Tenemos 13.9 billones de guaraníes recaudados a octubre de 2021. Si vemos en octubre de 2020, por la situación de pandemia, solo 11.1 más o menos. A octubre de 2019, que es más o menos el año que podemos comparar, ¿no? Porque el 2020 fue un año pandémico. Mejoramos mucho. Sí, mucho, 12.7 nada más, ¿verdad? Entonces, estamos en una situación muy importante, de los cuales siempre el IVA, el impuesto más recaudador, le sigue en segundo lugar el impuesto a la renta empresarial y en tercer lugar el impuesto a los dividendos de utilidades. Un poco la composición de los impuestos que más recauda la administración tributaria, ¿verdad? En este caso vemos efectivo más crédito fiscal, ¿verdad? Si podemos pasar a la siguiente, acá vemos un poco el comportamiento un poco particular de la recaudación en sí, ¿verdad? Por la situación del plan de recuperación, el plan Yapuá, vimos que tiene su efecto en la economía. Hoy estamos viendo que vamos a cerrar el PIB un 4,5% en términos generales. Eso un poco también significa que lo que hicimos desde el gobierno de alguna manera funcionó, y hoy vemos, porque si a las empresas le va bien, bueno, a tributación también le va bien, ¿verdad? Si podemos pasar un poco para acá vemos un poco las comparaciones de los últimos 4 años, ¿verdad? Vemos en el mes de abril y mayo, en las barras azules, el pico de recaudación que tuvimos en esos meses, porque vencieron el IVA y venció el impuesto a la renta empresarial y también el impuesto a la renta personal. Pero vemos que hay demasiado, hoy estamos más del 20%, ¿verdad? Pero en septiembre tuviste... Claro, porque el año base cambia, doctor. ¿Sabes por qué eso? Porque nosotros pasamos en el 2020, pasamos vencimientos para meses posteriores. Por eso es que si uno compara mes por mes, va a ver que en agosto, septiembre, octubre van a haber menos recaudación, pero no tanto en comparación a lo que fue 2019 y 2020. Si nosotros nos comparamos con el 2019, que es el año que más justo, por decir de una manera, vemos que estamos un poco 14% arriba. Entonces, vamos a pasar un poco lo que me gustaría. Esto no, el IVA sí me gustaría. Acá lo que sería bueno ver un poco cómo cayó por la pandemia, y después ya tiene una meseta. Sí, una meseta donde queda ahí bien, está muy bien. 5.2 cerramos en octubre, ¿verdad? Muy bien interanualmente haciendo esa comparación, porque fíjate, la línea roja es más o menos la tendencia, ¿verdad? Y está mejorando el consumo, y esto es desde el 2019, ¿verdad? 2019 fue un año recesivo,
problema a nivel de... Pronóstico alentador. Sí, pero sí muy bien. Eso es lo que quería mostrar, doctor, un poco para que la gente también vea que la economía está recuperándose mucho más rápido de lo que nosotros habíamos esperado. Y bueno, no es casualidad. Y no si es todos suerte. pagamos y hay menos evasión y menos falsificación de factura, vamos a tener más recaudación. Vamos a denunciarle a todos los evasores, doctor. Eso sí te puedo asegurar. Yo tengo que reconocer que el doctor Oscar Orue tiene... Generalmente yo suelo conversar, tengo muchos amigos todavía en el Ministerio de Hacienda y se recuerda muy bien la gente de vos, tenés buena imagen, doctor. Muchas gracias, doctor. Yo te deseo éxito, ojalá que el castigo sea ejemplificador para los que clonaron desde el nivel más pequeño, la imprenta, hasta el nivel más alto, el último funcionario. Agradecerte por estos minutos y seguramente, si Dios permite, te vamos a volver a molestar cuando la noticia así lo exija. Gracias, viceministro. El agradecido soy yo. Muchas gracias y también saludo a toda la teleaudiencia. Estuvimos con el doctor Oscar Orue, viceministro de Tributación, y con esto nosotros terminamos el programa del día de la fecha. Nos reencontramos, si Dios permite, el próximo lunes con más diálogo franco aquí por C9N. Muchas gracias.